Bueno, vamos a hablar de las rodillas ahora y ya estaba anticipándome el doctor que hay ciertamente una polémica respecto a qué cosas uno puede hacer, qué cosas no son saludables, qué situaciones nosotros suponemos culturalmente que son súper beneficiosas para nuestro cuerpo, como por ejemplo la elongación o el yoga o todos una cantidad de ejercicios que se han puesto de moda en los últimos años en nuestro país y que muchas veces no coinciden con la teoría del traumatólogo. Pero ya vamos a averiguar al respecto. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Reichmann. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¿Miguel Ángel o Miguel Ángel? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, ¿por qué sufrimos o por qué empezamos a sufrir de las rodillas? Y si esto es normal a partir de una determinada edad, ¿forma parte del proceso de degeneración de nuestro cuerpo? Claro, el problema de rodillas es parte de degeneración de nuestro cuerpo porque perdemos agua. Al perder agua, los tejidos se hacen mucho más frágiles y a la misma presión se rompen los cartílagos. La presión se produce cuando hay una mayor flexión de la rodilla y eso produce fricción entre los cartílagos. Es muy común ver que la gente hace yoga, por ejemplo, y el yoga produce fricción total en la rodilla porque hay una flexión máxima de la rodilla. Tanto la cuclilla y la sentadilla produce una fricción total de la rodilla que puede producir lesiones en la rótula. Por ejemplo, acá traigo un esquema donde la rótula está fuertemente presionada cuando hay una fricción máxima de la rodilla. Ah, qué interesante. O sea que, ¿cómo nosotros sabemos que ya hemos perdido el agua? ¿O a partir de qué edad nosotros empezamos a perder esa lubricación que nos permite tener mayor Nosotros nacemos con un resistencia? 80% de agua Sí. al principio. Y luego con el tiempo vamos perdiendo agua. Los tejidos se hacen mucho más menos elásticos y por supuesto eso hace que se hacen más frágiles. Ante la misma presión, por supuesto, se producen mayores lesiones. Hay pacientes que dicen, bueno, hacen una flexión máxima de rodilla y producen una pequeña lesión. Piensan que al dolerle, le van a ganar el dolor y continúan con el dolor y eso produce mayor lesión. El dolor es un signo noble del cuerpo. El cuerpo te está diciendo, a mí me duele, hay algo que estás haciendo mal. El cuerpo te dice, esto está mal. O sea no que hay que tener más. registro de ese dolor como un aviso. Sí, y los pacientes dicen, yo cuando me levanto de un asiento me duele, cuando bajo de una escalera me duele, cuando aprieto el embrague me duele. Ahí empezó el problema de la rodilla, sobre todo en la fricción de la rótula. Y si no le prestamos atención, eso puede generar mayor problema al caminar, al correr, a algún tipo de deporte que produce problemas. Sí, estamos hablando ya ni siquiera de la posibilidad de hacer deporte, sino de alguna situación fundamental y básica que es poder desplazarnos sin que eso implique un fuerte dolor. Muchas veces estas personas empiezan a verse autolimitadas por este dolor o empiezan a arrastrar una rodilla porque les genera un dolor tan intenso que empiezan a dejar de caminar y después todas las consecuencias que esto trae. Por supuesto. ¿Qué pasa con el sobrepeso? ¿Qué pasa con la obesidad? Si esto es un factor también de muchísimo riesgo para las rodillas. Hay cuatro cosas que los médicos no podemos negar en nada. El tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y la obesidad. Son 4 cosas que los médicos están relacionados con cualquier cosa. Claro. Con el dolor de la mano, con el dolor en la cola, en lo que sea. Siempre están esos 4 factores que son totalmente... si podemos retirarlo de nuestra vida diaria, que por supuesto que no nos va a traer problemas. Por supuesto que la obesidad es uno de ellos y nos puede traer algún tipo de problema. Pero no es el momento, no es lo más importante. Claro. Yo diría que inclusive es bastante cruel. Cuando viene un paciente que es obeso y nos dice que le duele la rodilla, yo digo, bueno, adelgace y después venga a verme. Eso es un poco cruel decir al paciente eso. En realidad uno puede decirle, bueno, vamos a superar su problema de rodilla y eso le va a dar la posibilidad de que usted pueda volver otra vez a lo suyo. Claro. Pero yo creo que hay signos que son simples de detectar al principio y en nuestra vida diaria para poder solucionar estos problemas de rodilla. Existen. Y yo creo que si nosotros buscamos la forma de que en la vida diaria poder dejarlos, creo que no vamos a tener problemas. Bueno, ¿y cuáles son estas pequeñas cosas o simples que nosotros por ahí no tenemos registro o no asumimos como tal y seguimos insistiendo sobre lo mismo y generamos después una lesión en la rodilla? Vamos a ver, por ejemplo, la flexión máxima de rodilla. Las chicas que se sientan con las rodillas abajo y están una hora hablando con Nancy en un bar.
Esos son problemas de rodilla. O, por ejemplo, en el gimnasio. Las chicas que van a la escuela y que por ahí se ponen la pierna bajo la cola para atender a clase. Exactamente. Por ejemplo, eso es una de las lesiones más comunes. La gente que se sienta sobre los talones y hace una flexión máxima de rodilla, ya pone en funcionamiento una lesión en la rodilla que luego puede haber otro tipo de problemas. Están, por supuesto, las lesiones deportivas, están en los gimnasios la gente que hace el ejercicio de levantar con pesas para arriba, de 90 grados para extensión, con pesas, eso es prácticamente una rayadora. Es de 90 grados. ¿No? Lo pueden identificar, este ejercicio que es, te sentás, tiene unas pesas y que tiene como una rótula que va para arriba y para abajo, y que lo hace cualquiera, sin ni siquiera preguntarle si está bien o está mal. Exactamente, entonces sienten un tipo de dolor, pero no paran, le van a ganar el dolor. Y en ese momento se están lesionando. Empiezan a lesionarse, la rodilla empieza a volverse flexa. Al volverse flexa, la persona no camina bien y empiezan otros mecanismos a molestar. La cadera, la columna y todo lo demás. Claro, o sea que la rodilla o la lesión en la rodilla empieza a generar a su vez problemas en otras partes del cuerpo, pues empieza a compensar. Totalmente. Y eso se genera por hábitos que no son correctos. Y hábitos muy sencillos, que si nosotros no nos los indican, digamos, por ahí no tenemos registro que eso nos está provocando una lesión. Totalmente. O presentarnos mal. ¿Qué pasa con la elongación, con el tipo de estiramiento? Recién veíamos que yo me estiraba para atrás la pierna. ¿Esto es correcto o no es correcto? ¿Hay una manera de hacerlo? No es la mejor manera de estirar para atrás la rodilla. En general, el stretching se puede hacer en extensión, que eso no produce problemas en el aparato extensor. Ahora, el deportista en general sabe a lo que se atiene, porque el deportista es lesionable. Es mucho menos lesionable nosotros que estamos acá en el estudio que aquel que hace 90 minutos que está jugando al fútbol. Por supuesto. Esas lesiones deportivas son lesiones que, bueno, uno sabe que pueden ocurrir. Pero hay lesiones que no tienen por qué ocurrir en la medida que nosotros la prevengamos con tiempo. Ahora, nosotros tenemos que tener registro del dolor y por ende hacer la consulta pertinente. Esto nos va a evitar generar una fuerte o una importante lesión en la rodilla. Lo que no significa que yo voy a tener que dejar de hacer cosas o dejar de hacer actividad física porque voy a hacer la consulta para la rodilla. ¿Se entiende esto? Porque en general la gente se resiste. Dice, no voy a ir al médico si esto forma parte de lo que tengo. La actividad física está buena para todos y, por supuesto, eso está fuera de toda discusión. Pero hay un tema que es la gravedad. La gravedad produce problemas en las personas que corren en pavimento o la gente que hace una cierta presión sobre sus rodillas, por supuesto tiene mayores lesiones. Nosotros hablamos de la natación y hablamos de ciclismo como evitar la gravedad. Uno puede hacer movimientos sin tener que presionar sobre la rodilla en una cierta gravedad. O sea que lo más recomendable es aquel entorno donde no se produce un impacto o todo el peso puesto sobre nuestras piernas. Totalmente. Correr no está recomendado. No, correr está recomendado, pero bueno, todo tiene dosis. Si una persona dice, bueno, yo mañana me pongo a correr y se pone a correr 6 kilómetros en un primer momento, por supuesto, esa persona se va a lesionar, va a tener una lesión llamada lesión por estrés o lesión por fatiga, o va a tener fracturas que no se van a ver en la radiografía, pero se van a ver en otros estudios y si no le da bolilla a ese dolor, por supuesto va a seguir lesionándose, porque en 24 horas este músculo llamado cuádriceps, es el músculo que está por arriba de la rodilla, que es la clave de este problema, se cae. En 24 horas ese músculo cae en 2 centímetros de espesor cuando la rodilla empieza a molestar. Porque se está defendiendo del problema la rodilla, se está defendiendo del problema. Entonces no llegamos a situaciones donde hay que colocar una prótesis o hay que hacer algún tipo de problema. En los deportistas, las rotaciones producen lesiones de ligamentos y a veces de meniscos. Es muy frecuente. Y a veces de meniscos. Si uno trata el síntoma pero no trata el problema continúa y eso hace que muchos deportistas nuestros a los 34 o 35 años ya son inválidos porque tienen problemas que no han resuelto, pero sí han resuelto el síntoma. Ahora, una persona que por alguna circunstancia en particular llega finalmente a una operación de ligamentos cruzados o de meniscos por este tipo de lesiones, se opera, se recupera,
pero si sigue haciendo lo mismo que hacía antes, posiblemente se vuelva a lesionar, digamos. No hay un paciente igual a otro, no hay un paciente igual a otro. Todos los pacientes son diferentes, todos los médicos son diferentes, todas las lesiones son diferentes. Hay personas que vienen con un problema meniscal y con una pequeña intervención que llamamos artroscopía se soluciona el problema. Hay otros que vienen con la lesión, que se ve en una resonancia magnética o se ve en un simple estudio, y cuando uno está en la articulación se da cuenta que era mucho más grave de lo que pensaba. Una cosa es la fotografía, que es la resonancia magnética, y otra cosa es la visión directa sobre la rodilla, que es la artroscopía. Y sobre ese tema de la resonancia magnética nos tendríamos que detener un segundo. A ver. Porque la resonancia magnética no es para nada el motivo de una operación. Cuando el paciente entra al consultorio y te habla, ahí tenemos el 70% del diagnóstico. Cuando va a entrar en la camilla, ahí tenemos otros 20% del diagnóstico. Cuando lo vamos a revisar, tenemos otro 5% de diagnóstico y ya tenemos el 95% prácticamente sin haberlo tocado al paciente, de lo que nos dijo, de cómo entró a la camilla y cómo está. Un paciente de columna tarda un año en llegar a la camilla, mientras que un paciente de rodilla tarda menos. Y la resonancia magnética es un método simplemente de accesorio. No porque la resonancia diga algo, tenemos que hacer algo. Pongo un ejemplo. Hay pacientes que vienen al consultorio, me traen la resonancia magnética, doctor, tengo un menisco roto, opéreme. ¿Y cómo? ¿Y te duele? No, yo no tengo dolor. Claro. Bueno, pero ¿y por qué? Y la resonancia lo dice. ¿Y la resonancia qué? La resonancia no es nada. Yo no te voy a operar, que te opere otro, yo no te voy a operar. Yo voy a operar el síntoma. Y si la resonancia no me dice nada, pero vos tenés el dolor, bueno, tendrás que ser operado o tratado de alguna manera. Hay mucho tratamiento conservador antes de llegar a una operación. A una intervención quirúrgica, perfecto, porque esto está muy bueno señalarlo, porque en general hay varias teorías entre los traumatólogos. Se genera, no es poco común que una persona que tiene problemas en su rodilla no consulte a varios traumatólogos porque hay distintas visiones sobre una misma problemática o por ahí la percepción que se tiene sobre esa problemática, ¿no? Es completamente distinta. Pero es mucho más fácil actuar cuando uno se pone del otro lado. Cuando uno se pone acá, digamos, en una situación de médico y no ve el otro lado, es muy difícil, pero si uno se pone de otro lado y dice, bueno... Sabe las complicaciones, el riesgo. No solamente eso, es un trabajador, es una persona que tiene su familia, lo voy a sacar de su medio, lo voy a meter en una operación, lo voy a complicar más aún de lo que ya tiene. A mí me parece que eso no es lo correcto. Lo correcto es tratar de conservadoramente superar el problema y si tiene el problema, si tiene dolor y no puede caminar, bueno, actuar. Perfecto. Pero no porque la resonancia magnética me dice lo que tengo que hacer, eso lo tengo que hacer yo. Hay mucha gente que va médico en médico y al final va a encontrar al médico que le dice lo que quiere escuchar. Y que realmente pienso que algunos médicos hacen de acuerdo a la resonancia. Y eso es un problema. Creo que la resonancia es un método accesorio de tratamiento. Fenómeno. O sea, que uno puede guiarse por ella, pero no... Pero no es determinante. Exactamente. Bueno, por último, ese famoso ruido de la rodilla que no implica dolor, pero que por ahí se tiene, ¿hay que tomarlo en cuenta o no hay que tomarlo en cuenta? Yo muevo la rodilla de un lado para el otro y la rodilla hace crack, 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 pero no me duele. Ese crack que vos sentís es el ruido de la rótula que va a aplicarse sobre la tróclea que está acá. Sí. Ese ruido cuando la rótula se coloca en su lugar. Ese ruido no tiene importancia, no es tratable. Si el paciente me consulta, yo le digo, mira, hacer un ejercicio que hay que hacer así de tal manera para evitar ese dolor. O le digo qué tiene que hacer para tratar de evitarse problemas. Pero en sí el ruido no tiene importancia. No solamente el ruido en la rodilla, hay ruido en la columna, en muchas partes. Que a veces los quiroprácticos quieren lograr ese ruido porque libera pequeñas presiones en la articulación. Yo no creo que ese ruido tenga ninguna importancia, nadie tiene que sentirse perseguido por ese ruido. Pero el problema es cuando duele. Y cuando duele, el dolor es como yo siempre digo así, que si uno pone la mano en la llama y la llama me hace sacar la mano, porque el dolor es un signo noble. Y se saca la mano porque te vas a chamuscar la mano, es imposible tenerla ahí. Y lo mismo es, hay un cierto dolor, buscamos el diagnóstico y es muy importante eso. A veces hay que tener un diagnóstico preciso.
para tratar. Tratar no es difícil, el problema es el diagnóstico. Me duele la columna, ¿pero por qué? Lo que pasa que en general ahora tenemos en algunos aspectos medicaciones o fármacos que son muy beneficiosos para tratar síntomas de distintas patologías y que son utilizadas indiscriminadamente por todos nosotros, y nos duele un poco la rodilla y nos tomamos un antiinflamatorio y seguimos adelante y nos volvemos a tomar otro antiinflamatorio y así seguimos, lamentablemente. Esto justamente viene a trabajar sobre esa conciencia social que tenemos que tener todos. Te puede salir bien, como te puede salir mal. En general, lo que es bueno es tener un diagnóstico de lo que está pasando. Claro. Y si el diagnóstico es benigno, uno seguirá con él. Si el diagnóstico no es correcto, vamos a tener que buscar una solución al problema. Ahora tenemos en nuestro arsenal muchísimas cosas para hacer. Inclusive hay sustancias que se colocan en la rodilla, que lubrican la articulación, que producen una mejoría del cartílago, que lo reparan en algún sentido y que, bueno, que dan una cierta larga vida. Pero en gente añosa, no quiero meterme en qué significa añosa, hay gente que cumple una cierta cantidad de años y que ya tiene problemas de la rodilla, que uno ve que eso no va a ir para adelante. No hay que esperar hasta los 80 y tantos años para tratarse. Cuanto más es la edad, la posibilidad de fracaso ante una prótesis es mucho peor. Mientras que ahora, a partir de los 65, 66 años, ya tenemos una prótesis para colocar. No hay por qué sufrir hasta los 85 para colocar una prótesis. Gracias, doctor. Ha sido un placer escucharlo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Ya estamos de vuelta. No te vayas. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.